Buenas noches, somos alumnos de la Universidad Nacional del Callao, el curso de microbiología ambiental. Vamos a hablar sobre los microorganismos del aire y su impacto en la salud pública. Vamos a presentar esta exposición a la alumnos Elizabeth, Angulo Luis Piero, Marco Lezama Llanea, Mendoza Chávez Sandra, Quino Polanco Yamilet y el que habla Sánchez de Maipán Johan. Vamos a empezar con un poco del desarrollo histórico de la microbiología en el aire. En el año 55 a.C., Lucretius observó partículas de polvo brillando en un rayo de sol en una habitación oscura y concluye que su movimiento se debía a bombardeo de innumerables e invisibles átomos en el aire. De esta manera, fue necesario esperar el descubrimiento del microscopio para ver que en el aire había microorganismos vivos. Las esporas de los hongos fueron vistas por primera vez por un botánico napolitano, Valerio Corvus, en el siglo XVI. Pero fue Micheli quien primero las dibujó observando las esporas de los mohos que se transmitían por el aire. Leeuwenhoek, en 1722, observa y estudia por primera vez las bacterias en distintos ambientes y supone que estos animáculos pueden ser transportados por el viento mediante el polvo que flota en el aire. Un siglo después, Ehrenberg, en sus numerosas memorias publicadas de 1822 a 1858, demuestra que tanto las partículas atmosféricas del interior de las casas y hospitales, como las del aire exterior, de elevadas montañas, estaban compuestas de esporas criptográficas. Pero fue Pasteur el que perfecciona estos procedimientos empleados por todos los investigadores y realiza los primeros estudios precisos de las bacterias en el aire. En uno de sus estudios, en 1862, él escribe que hay constantemente en el aire un número variable de corpúsculos cuya forma y estructura anuncian que son organizados. Sus dimensiones se encuentran alrededor de 1 en 100 milímetros. Unos son esféricos, otros ovoides, muchos son translúcidos y parecen esferas de moho. Siguiente, por favor. Ya en el siglo XIX, entre 1847 y 1848 se descubren los gérmenes. Acá tenemos una línea de tiempo. En 1855 se observan los vibrios y los mohos. En 1866 se estudiaron el aire de los pantanos. Y en 1882 se estudia el número y tipos presentes en diversos ambientes. Ya en el siglo XX, en 1969, la OMS edita las primeras normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos, en los que se incluye el control microbiano del aire de los locales. El interés por la microbiología del aire ha sido variable, alternándose épocas de entusiasmo con otras de escepticismo. En la actualidad, ya existe un periodo de renovación de este interés en todos los ambientes, lo que ha supuesto un resurgimiento de la aerobiología y un desarrollo de la actividad investigadora en este campo. Mi compañera continuará con la exposición. Continuando con la exposición, yo les hablaré acerca del origen de los microorganismos. Como bien sabemos, en el aire hay microorganismos, aunque sea un verdadero aeroplancton que viven, se alimentan y se reproducen permanentemente en él. Muchos microorganismos que viven en la hidrosfera y litosfera pueden encontrarse en el aire. Son microbios alóctonos,
procedentes del suelo, agua y seres vivos que pueblan estos ambientes. Los movimientos del aire y de los seres vivos son los que sitúan a los microorganismos en la atmósfera. Junto al suelo, hay una capa laminar en el aire que impide el fácil paso de los microorganismos del suelo al aire. Para que pase se necesita una fuerte corriente de aire que levante polvo del suelo o agua a sus depósitos, mares o ríos. También las plantas las lanzan a sus movimientos de dehiscencia y diseminación, polen, esporas, etc. Y los animales en los actos respiratorios, normales y anormales, estornudos, gotas de flush. A menudo tanto las esporas como los microorganismos vegetativos entran en la atmósfera como bioaerosoles que pueden formarse por muchas causas: lluvia, movimientos del agua en los ríos y mar, tratamiento de aguas residuales, aspersores de riego, aire acondicionado o secreciones respiratorias del hombre y de los animales. Esta última es muy importante en la dispersión de bacterias patógenas y virus animales. Los microorganismos también pueden encontrarse en el aire sobre partículas de polvo o suelo. A continuación, mi compañero va a explicar acerca de los tipos de microorganismos que podemos encontrar. Gracias. Con respecto a los tipos de microorganismos presentes en el aire, tenemos principalmente a las bacterias, los hongos y los virus. Con respecto a las bacterias, a lo largo de nuestra vida, los humanos respiramos cerca de 500 millones de litros de aire, los cuales contienen polvo y gotas de humedad, en los que se encuentran presentes microorganismos. Estos no crecen en el polvo, pero pueden ser transitorios y variables dependiendo del ambiente. Entre las bacterias también son muy frecuentes los bacilos pleomórficos gram-positivos, por dar un ejemplo, Corynebacterium, y los cocos gram-positivos, como los Micrococcus y los Staphylococcus. En el caso de los bacilos gram-negativos, se encuentran en menor proporción y disminuyen con la altura. Con respecto al siguiente tipo de microorganismos, que son los hongos, las esporas de los hongos son los que representan el grupo más numeroso, y en inhalación de esporas fúngicas pueden desencadenar síntomas respiratorios como rinitis alérgica, asma, bronquitis, entre otras. Dichas enfermedades dependen de la especie, condiciones del medio en el que se desarrolla, el hongo, el clima y la actividad inmunológica del sujeto. Y ahí pues presento un ejemplo, que es el género Penicillium. Con respecto al virus, los virus también pueden encontrarse en el aire y ser transportados por él. Numerosos virus humanos se transmiten por vía respiratoria, principalmente en ambientes cerrados, y pueden formarse bioaerosoles. Por otro lado, también pueden encontrarse virus vegetales en aerosoles procedentes en plantas infectadas. Por dar un ejemplo ahora en la actualidad, que se viene hablando del COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los métodos de investigación de los microorganismos, estos dependen de las técnicas desarrolladas para la toma de muestras. Actualmente existe una gran cantidad de métodos e instrumentos para detectar los microorganismos presentes en el aire, pero las técnicas más utilizadas son la sedimentación, la filtración, el impacto sobre distintas superficies sólidas y el broteo en medios líquidos, que son los que voy a mencionar. Con respecto a la técnica de sedimentación por gravedad, este ha sido el más ampliamente utilizado, ya que, bueno, se utiliza una placa Petri, las cuales se coloca un medio de cultivo estéril, que permanecen abiertas durante determinados periodos de tiempo, permitiendo la sedimentación del microorganismo. Este método es sencillo y económico, y tiene la ventaja de que se puede identificar los cultivos los microorganismos viables. Pero su interpretación es difícil porque no pueden relacionarse con el volumen de aire muestrado. Con respecto al siguiente método, es la filtración. Esta se realiza a través de un material poroso, o fibra de vidrio, o alginato, o filtros de membrana, los cuales en estos filtros se recogen los microorganismos por sedimentación, impacto, difusión o atracción electrostática, dependiendo del tipo. Los filtros de membrana utilizados son de policarbonato, ésteres de celulosa o cloruro de polivinilo. Con respecto al impacto sobre superficies sólidas, esta técnica es la más usada en la actualidad. Los microorganismos se separan de la corriente de aire utilizando la inercia para forzar su delimitación sobre la superficie sólida. El proceso de impacto depende de las propiedades de inercia de la partícula, de su tamaño, densidad y velocidad, y de las propiedades físicas que éste tenga. Con respecto al último método, que es el de borboteo en líquidos, el fundamento de esta técnica es similar al impacto sobre medios sólidos que acabo de explicar hace un momento. Además, la fuerza de inercia es esencial para separar los microorganismos contenidos en el aire y que se depositan en el medio líquido. El flujo del aire puede ser de 1, 2 o 20 litros por minuto. Este método también requiere una bomba de vacío y estos dispositivos también llamados de trampa de líquida
hacen pasar el aire mediante un aspirador a través de líquidos, que retienen los microorganismos. Ahora le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Con respecto al número y distribución de los microorganismos de la atmósfera, estos cambian según la altura, de 10 a 1000 metros por metro cúbico, obteniendo el más alto junto al suelo, sobre todo en los 2 metros inferiores, que constituyen el microclima del hombre, y disminuyen hasta los 200 metros y luego se hacen más escaso hasta los 5000 metros. Su presencia es rara hasta el límite de la troposfera y no se encuentra ningún microorganismo en la estratosfera. El número de microorganismos del aire en las zonas pobladas depende de la actividad en esa zona, tanto industrial o agrícola. Y en las zonas con clima seco, el aire contiene numerosos microorganismos y el número desciende después de la lluvia debido a que la lluvia los arrastra por el lavado del aire. Siguiente. Permanencia. El tiempo que permanecen los microorganismos en el aire depende de la forma, el tamaño y el peso del microorganismo y de la existencia y potencia de las corrientes aéreas que los sostengan y los eleven. Algunos microorganismos son capaces de viajar grandes distancias sin perder viabilidad, como por ejemplo los virus animales, como el Glossopeda, el Pseudorabia y el de la enfermedad de la Newcastle. También las bacterias, los virus y los hongos, que son capaces de viajar grandes distancias sin perder viabilidad. Y por último, la bacteria Coixella burnetii, que es capaz de transmitirse por el viento hasta 12 kilómetros a la redonda. Con respecto a la curva de persistencia, es la curva porcentual que se traza alejándose radicalmente del punto de origen de la carga microbiana. El número de microorganismos que persisten en el aire disminuye al alejarse del origen. Siguiente, por favor. La supervivencia. Las condiciones físico-químicas de la atmósfera no favorecen el crecimiento ni la supervivencia de los microorganismos, por lo que la mayoría solo pueden sobrevivir en ella durante un breve periodo. Las esporas son las formas de vida con mayor supervivencia y tienen varias propiedades que contribuyen a su capacidad para sobrevivir en la atmósfera, principalmente su metabolismo bajo, por lo que no requieren nutrientes externos ni agua para mantenerse durante largos periodos de tiempo. Además, también poseen otras adaptaciones que aumentan su capacidad de sobrevivir en este ambiente. Algunas de las esporas tienen paredes gruesas que las protegen de la desecación y otras son pigmentadas, lo que las ayuda contra las radiaciones ultravioletas. Y los virus en general son más resistentes que las bacterias en las condiciones ambientales y no se inactivan con el oxígeno, siendo los virus desnudos los más estables a las humedades altas. Con respecto a la curva de supervivencia, se llama curva de supervivencia a la curva porcentual de los microorganismos vivos respecto al total de los persistentes en el aire. Se mantienen al principio descendiendo posteriormente cuando los diversos factores adversos han actuado el tiempo necesario para matar a los microorganismos. Es muy difícil de que esta curva llegue a ser cero porque siempre hay algún microorganismo que son capaces de sobrevivir. Los factores que influyen en la supervivencia son la humedad relativa, la temperatura, el oxígeno, la materia orgánica y las radiaciones. Con respecto al oxígeno, podemos decir que se ha observado una correlación negativa entre la concentración de oxígeno y la viabilidad, que aumenta con la deshidratación y el tiempo de exposición. La causa de esta inactivación podría ser los radicales libres del oxígeno. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, con respecto a los agentes contaminantes del aire, hay cientos de estos agentes que se transmiten de persona a persona, siguiendo siempre los sistemas de ventilación como aquellos facilitadores de su difusión, de agentes como la tuberculosis, cuadros gripales o catarrales. Las infecciones propagadas por los aires se transmiten siempre mejor en ambientes cerrados por el volumen de aire que diluye
en el ambiente. También se considera que un ambiente interior sufre de una contaminación biológica si este contiene los denominados bioaerosoles, que pueden causar enfermedad o efectos adversos para la salud, como son la hipersensibilidad, la irritación, la inflamación, entre otros. Las personas que se hallan en este tipo de ambientes son más propensas incluso a tener estas enfermedades, debido a que son pequeñas partículas transmitidas en el aire que contienen en su interior contaminantes biológicos, o sea, seres vivos o productos derivados de ellos. La inhalación, la ingestión o el simple contacto con la piel permite a estos microorganismos transmitir las diversas enfermedades. Entonces, por un lado, digamos, hay muchas bacterias que transmiten por vía aérea y pueden causar enfermedades al cerrar o al entrar en contacto con los seres humanos. Entre ellas destaca la legionela o los agentes causantes de la tuberculosis que se originan dentro de estos cuadros. Dentro del mismo mundo materiano, las bacterias gram negativas van a crecer en todo tipo de suelos, agua y sobre los seres vivos. Las membranas externas de estas bacterias contienen unas moléculas denominadas endotoxinas que se liberan al medio cuando la célula muere o durante el crecimiento de esta. Las endotoxinas son moléculas tóxicas biológicamente activas, puesto que al entrar en contacto con los seres humanos interaccionan con diversas células humanas, dando lugar a fiebre, alteraciones respiratorias e incluso a la muerte. Por otra parte, el crecimiento de algunas bacterias implica el deterioro de los materiales utilizados en construcción o la generación de malos olores. Otros microorganismos que propagan los bioaerosoles son los hongos. Algunos crecen sobre la piel utilizando la queratina de esta como nutriente, con lo que producen infecciones cutáneas en la piel como el pie de atleta, por ejemplo. Otras causas enfermedades similares a la gripe que raramente son un riesgo grave para la salud. Un ejemplo, el COVID-19. Pero la mayoría de los hongos encontrados en el ambiente no causan infecciones en humanos, excepto en casos, digamos, de inmunodeficiencia, que es cuando el cuerpo tiene menor resistencia. Un caso aparte, por ejemplo, es el de los quirófanos, que ya por su constancia de que tienen que ser ambientes estériles, ya son otro grado de microorganismos. También algunos hongos producen micotoxinas, que son productos químicos tóxicos, que también pueden ser transferibles vía aérea. Entre ellas destacan las micotoxinas producidas por aspergillos, que son en algunos casos cancerígenas o hepatóxicas, igual lo que ocurre con las bacterias y los hongos, que también producen alteraciones en los materiales de construcción y en general generan malos olores, como el olor a moho. Ahora seguimos con lo que es las fuentes de microorganismos en el aire, que son diversas. Por ejemplo, fuentes como materiales aislantes, pinturas en la pared y el papel en la pared puede generar hongos. Una alfombra puede tener bacterias, hongos. Los sistemas de agua caliente pueden tener un tipo de Legionella spp. El polvo tiene algas y hongos. Los seres humanos son una gran fuente de bacterias, incluso de piel muerta, debido a que constantemente mudamos la piel. Eso genera parte de lo que es el polvo en el aire. También los sistemas de aire acondicionado son los principales causantes de los que tenemos bacterias, endotoxinas, hongos y amebas. Y los humidificadores, que también son generadores de Legionella spp y hongos. Ahora le paso la palabra a mi compañera. Buenas noches. Bueno, yo voy a justamente exponer la parte de calidad microbiológica del aire en ambientes cerrados, ya que esto es de suma importancia. Bueno, en las últimas décadas, la evaluación justamente de la calidad del aire de los ambientes o dentro de las certificaciones que tenemos está recibiendo especial atención, debido a que hay diversas investigaciones donde nos demuestran que el aire dentro de los edificios cerrados, donde puede decir que estamos trabajando, pueden estar más contaminados que el aire exterior que está afuera, que justamente lo respiramos, ¿no? Pues el análisis de la calidad del aire interno se recomienda para obtener información sobre la mayoría de los microorganismos relacionados con enfermedades infecciosas o también alergénicas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la parte de las técnicas de muestreo para los contaminantes microbiológicos. Bueno, la parte de arriba son los captadores ambientales. Vamos a mencionar 3, de las cuales son los impactadores por filtración de bajo y alto caudal. Por ejemplo, están las placas Roda. También está la recogida en medio acuoso, que tenemos el Impinger. También está la parte de sedimentación, que se utilizaría las placas Petri. Ahí abajo podemos ver lo que son el muestreo de superficies, que están los frotis, que sería la recogida de material. También están las placas de cultivo por contacto. Si nos podemos a saber cómo sería la técnica analítica,
Vamos a poner ejemplos. Para la parte de los contaminantes de bacterias heterótrofas, justamente se utilizaría las placas Petri de tipo Rodack. Aquí en la parte técnica sería una incubación de aproximadamente 48 horas con una temperatura constante de 30 grados Celsius. Y si tenemos un contaminante de mojos o levaduras, también se utilizaría la placa Spectri y sería con una incubación de 7 días y con la temperatura constante de 20 a 25 grados Celsius. El siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá vamos a ver justamente la evaluación de los contaminantes biológicos. Ahí podemos ver la parte de bacterias, que según la Organización Mundial de la Salud y el documento editado en 1993 por la Comisión de las Comunidades Europeas, nos ha clasificado justamente el nivel de contaminación, donde ahí podemos ver que es muy baja, intermedia, alta o muy alta. Ahí también vamos a ver la concentración de bacterias, que serían unidades formadoras de colonias por metro cúbico en el aire. La parte de bacterias que sería muy baja en su nivel de contaminación sería debajo de 50 UFC por metros cúbicos. Y sería muy alta, que se elevaría prácticamente mayor a 2000. Siguiente diapositiva. Ahora está justamente la parte de hongos. Justamente fue la misma organización que nos dio esta clasificación. Ahí podemos ver la misma clasificación de muy baja hasta muy alta. Y esto, como vemos, la concentración varía. En la parte de hongos, muy baja sería menor a 25 y muy alta a mayor a 2000. Ahora vamos a pasar a la parte de ácaros. Siguiente. Justamente aquí. Aquí justamente otra institución es que nos ha dado estos valores, que sería como la institución como Drager, que han propuesto para los ácaros dermatopagoides, dándonos los siguientes valores. Según el nivel de riesgo, bajo, significativo y alto. El bajo sería menor a 2 y el alto mayor a 10. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente aquí. Ya. Son las enfermedades transmitidas por el aire. Se clasificó justamente bacterianas, víricas, fúngicas. Y acá vamos a ver que justamente hay un cuadro donde nos dice que es las enfermedades bacterianas transmitidas por el aire. Vamos a mencionar algunos géneros y sus respectivas enfermedades. Por ejemplo, la parte de género y especie donde dice Streptococcus pyogenes, nos da la enfermedad de amigdalitis, faringitis, bronquitis. También está la escarlatina. En el género de Bordetella pertussis nos da la enfermedad de tosferina. También está el género Coccinella burnetii, que sería género y especie, nos da la enfermedad de nocardiosis. Tenemos la enfermedad de fiebre Q, que es la bacteria justamente Nocardia asteroides. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí están las enfermedades víricas transmitidas por el aire. Ahí vemos justamente el virus clasificado en familia, en género y las enfermedades. Algunos podemos mencionar, por ejemplo, donde nos dice Picornaviridae y de género rinovirus, que nos da un resfriado común, como que todos conocemos, o que mayormente nos da en estas épocas. También está el Paramyxiviridae y de género morbillivirus, que nos da el famoso sarampión. Otra enfermedad también conocida sería la rubiola, que es el virus que se llama Togaviridae rubirius. Ahora vamos a hablar justamente lo último, que serían las enfermedades fúngicas, para terminar. Ya, acá justamente son los hongos. Por ejemplo, tenemos la neumocystis
Carini, que nos da la neumonía. También está, por ejemplo, la enfermedad de hipersensibilidad. Son diferentes hongos que nos da esta enfermedad. Por ejemplo, está Botrytis, Puccinia, Serpula, Mucor, Aspergillus. Nos da justamente lo que ya mencioné, que es la hipersensibilidad. También tenemos la micotoxicosis, que el hongo que nos transmite justamente esta enfermedad sería los Aspergillus fusarium, y también está el hongo Stachybotrys. Ahí podemos ver las diferentes enfermedades que son transmitidas justamente por tanto las bacterias, los virus. Bueno, ahí concluimos todo lo que le queremos transmitir de información para que se puedan conocer más. Le queremos agradecer por su atención. Gracias.